La noche del 18 de diciembre de 1941, 3 torpedos humanos de la Armada italiana penetraron en el puerto de Alejandría, cuartel general de la flota del Mediterráneo de la Royal Navy. Su misión secreta era atacar a los buques de guerra británicos Queen Elizabeth y Valiant. Los ingenios que montaba la pareja de tripulantes se llamaban maiale, cerdos. La idea del maiale era muy simple: un torpedo modificado para transportar una carga explosiva desprendible en lugar de la habitual ojiva de guerra. El maiale parecía un arma muy frágil comparada con los buques de guerra británicos anclados en el puerto de Alejandría. El Queen Elizabeth montaba 8 cañones de 15 pulgadas y llevaba una tripulación de 1.200 hombres. Pero la carga transportada por un solo maiale podía abrir un enorme boquete en su casco y mandarlo al fondo del puerto. El Queen Elizabeth estuvo fuera de combate 18 meses. La guerra bajo el agua tenía una larga historia. En la Guerra de la Independencia Americana, el Turtle, de forma de huevo y propulsado a mano, diseñado por David Bushnell, tuvo una vida operativa corta pero triunfante. Armado con una carga explosiva atada a un palo, atacó al barco británico Eagle en septiembre de 1776. Casi 100 años después, en la Guerra Civil Americana, el Hunley, confederado, explotó al hundir al federal Housatonic. Casi contemporáneo fue el primer submarino alemán, el Diving Firebrand. Se hundió cerca de Kiel. El Peacemaker americano de 1887, tripulado por un solo hombre, era un poco más grande que el revólver Colt del mismo nombre, pero ligeramente menos eficaz. Una vez más, el método de ataque era adherir una carga al casco de un barco de guerra. El gran paso adelante del submarino se dio en el cambio de siglo, con el desarrollo simultáneo del motor de petróleo y la batería de almacenamiento eléctrico. El pionero de una nueva raza de submarinos fue John P. Holland, un inmigrante irlandés en América. Adoptado por la Armada de Estados Unidos en la primavera de 1900, el Holland 6 fue el antepasado de todos los submarinos modernos. A una marcha de 7 nudos, tenía un alcance bajo el agua de 7 millas. La llegada de submarinos eficaces para la defensa de puertos y costas minó la táctica tradicional del bloqueo. Pero los submarinos no tenían aún la velocidad suficiente para tomar parte en acciones con la flota. Al estallar la Primera Guerra Mundial en agosto de 1914, la flota de submarinos de la Armada Británica contaba con 38 naves y la alemana con 70. Los alemanes habían iniciado también un programa urgente de construcción de efectivos más potentes impulsados por diésel. El día del submarino comenzaba a alborear. En octubre de 1914, los submarinos alemanes, los U-Boats, comenzaron la guerra contra la marina mercante. Había comenzado la primera batalla del Atlántico. En 1916, el alto mando alemán estaba convencido de que una política de guerra submarina ilimitada pondría de rodillas a los británicos. No fue hasta el otoño de 1917 cuando el nuevo sistema de convoyes fuertemente protegidos redujo la amenaza de los submarinos. La batalla del Atlántico se libraba en mar abierto. Pero en 1915 los italianos elaboraron un plan para atacar a la flota austrohúngara en Pola, en el extremo norte del Adriático. Los austrohúngaros se consideraban a salvo detrás de sus defensas portuarias. Pero los italianos idearon un atrevido plan para penetrar en ellas. Pero tardó mucho tiempo en llegar a buen término. El capitán de corbeta Raffaele Paolucci y su colega el capitán de corbeta Rossetti pensaron convertirse en torpedos humanos.
La noche del 31 de octubre de 1918, con el fin de la guerra a la vista, fueron lanzados desde un torpedero y maniobraron montados en un torpedo modificado conocido como Miñata, sanguijuela, dentro del puerto de Pola. Su objetivo era fijar una ojiva de TNT al buque de guerra Viri Busunitis. A las 4:30 de la mañana, Paolucci y Rossetti colocaron el torpedo al costado del Viri Busunitis. Fijaron una de las ojivas al casco del buque. Rossetti activó una espoleta de retardo de 2 horas. Después intentaron volver al Miñata, pero fueron descubiertos, apresados y llevados a bordo de su objetivo. A las 6:20 de la mañana la carga explotó, provocando en el buque una escora de 20 grados. 15 minutos después, el Viri Busunitis se dio la vuelta y se hundió. Un torpedero italiano había llevado a Paolucci y Rossetti hasta su objetivo. Estas pequeñas embarcaciones resultaban mortíferas en manos de comandantes hábiles. El 10 de junio, un torpedero de la Armada italiana hundió el acorazado austrohúngaro Svendis Van. Los italianos nunca perdieron su aptitud para este tipo de operaciones. En la mañana del 19 de diciembre de 1941 se izó el pabellón blanco en el acorazado Queen Elizabeth en presencia del almirante Sir Andrew Cunningham, comandante de la flota del Mediterráneo. Pero Cunningham y todos los oficiales y marineros a bordo del acorazado sabían que aquella ceremonia era una farsa para engañar al reconocimiento aéreo enemigo. El enorme boquete abierto en el casco del acorazado era prueba del éxito de la incursión del Mayale. Los hombres responsables de la operación pertenecían a la 10ª Flotilla Ligera, la 10ª más, una unidad de élite especializada en torpedos humanos y ataques con hombres rana. Las semillas de la unidad habían sido sembradas durante la invasión italiana de Etiopía en 1935. Aquella fue una guerra desigual. Un ejército moderno luchando contra tribus armadas con viejos mosquetes. La invasión que desató la crítica internacional subrayaba ante el alto mando italiano la debilidad de la posición estratégica de Italia en el Mediterráneo. La Armada italiana, con base en Tarento, tenía cerrado el paso por la Armada británica en Gibraltar, Malta y Alejandría, y por la francesa con base en Tolón. Italia era solo la tercera potencia naval en el Mediterráneo, sobrepasada en número de acorazados por británicos y franceses. Además, carecía de portaaviones. Mussolini podría impresionar a su aliado Adolf Hitler con una demostración de fuerza, pero el dictador italiano temía que si estallaba la guerra se vería obligado a luchar desde una posición de debilidad. Pero cuando la guerra llegó, los británicos se vieron obligados a desplegar importantes unidades navales fuera del Mediterráneo. Un resquicio de oportunidad se abrió para la Armada italiana con esta inesperada ventaja. Pero ese resquicio se cerró en noviembre del 40, cuando se produjo un ataque aéreo sobre Tarento desde portaaviones británicos que hundió un acorazado italiano y dañó gravemente a otros 2. ¿Cómo podían los italianos inclinar la balanza en su favor? Una respuesta posible era la ofensiva naval de bajo coste planeada por 10ª más. Los Mayale eran creación de los tenientes Tasso Tesei y Helios Toschi. Inspirados en la incursión de la Miñata en 1918, pensaron atacar a los buques de guerra enemigos no en mar abierto, sino en sus bien protegidos puertos. Empleando nuevos equipos de respiración, Toschi y Tesei diseñaron un torpedo humano que pudiera navegar bajo la superficie. Los primeros ejemplares fueron armados con ojivas de 220 kilos.
Los operadores montaban a horcajadas sobre el torpedo con la bomba de lastre y el tanque de inmersión entre ellos. Detrás iban el motor eléctrico y sus herramientas. La versión experimental, que no se presentó al alto mando naval, era poco más que un viejo torpedo propulsado por un motor de ascensor. El aparato tenía un radio operativo de 15 millas a 2 nudos o de 4 millas a 4 nudos y medio. En el agua era muy difícil de manejar. Tenía la manía de hundirse como una piedra. Mantenerlo en un rumbo recto resultaba casi imposible. Tesei llamó Mayale, cerdo, al recalcitrante sumergible tras haberse visto obligado a dejar que un prototipo se fuera al fondo. La ojiva, que en versiones posteriores fue de 300 kilos o 2 cargas de 150 kilos, se mantenía en posición mediante una abrazadera metálica. El piloto del Mayale controlaba su errática marcha con una palanca de mando que controlaba los 2 hidroplanos y el timón de popa. El procedimiento de ataque de la tripulación incluía el posicionamiento del Mayale al costado del objetivo. Se tendía un cable bajo el casco, dejando suspendida la carga bajo la quilla. Cuando todo estaba asegurado y se había activado una espoleta de retardo, el Mayale se retiraba. La explosión de la carga podía retardarse hasta 2 horas y media. Se estableció una base para la 10ª más en un solitario lugar en Boca di Serchio, en la costa occidental italiana. En contraste con el resto de los servicios armados italianos, no se hacían muchas distinciones entre oficiales y otros rangos. La 10ª más era una unidad muy unida. A comienzos de 1940, la 10ª más realizó sus primeros ejercicios en el Golfo de la Spezia. Un viejo crucero, el cuarto, sirvió de blanco. 2 de los 3 Mayales involucrados se averiaron, pero el tercero consiguió fijar una falsa ojiva al crucero. La idea se había hecho realidad. El sistema original de lanzamiento del Mayale consistía en submarinos equipados con contenedores cerrados a presión, desde los que el Mayale podía salir estando sumergidos. Se pretendía que el Mayale actuara junto con los buceadores de asalto de la 10ª flotilla, armados con pequeñas minas Lapa. Las llevaban en bolsas sujetas a la cintura y las fijaban a los cascos de sus objetivos. La mina, de 4,5 kilos, era particularmente ingeniosa. Estaba activada por una pequeña hélice que la armaba lentamente cuando el buque se ponía en marcha. De esta forma se producía la confusión cuando el barco explotaba de repente en mar abierto. Alejandría era el objetivo principal de los Mayales, pero su primera operación en agosto de 1940 se vio abortada cuando el submarino que los transportaba fue atacado y hundido por los aparatos de un portaaviones británico. Los Mayales fueron recuperados y volvieron a Italia, donde la 10ª más, sin desanimarse por el desastre, decidió volver a intentarlo. Por segunda vez, en septiembre, el submarino de transporte fue hundido por un Sunderland de la RAF. Durante más de un año, la 10ª más abandonó las operaciones en el Mediterráneo Oriental para concentrarse en el ataque a Gibraltar. No fue hasta el invierno del 41 cuando volvieron otra vez su atención hacia Alejandría y a los acorazados Queen Elizabeth y Valiant. Esta vez, 3 Mayales, lanzados desde el submarino Shire, llevaron a cabo una operación casi de libro, entrando en el puerto de Alejandría cuando la barrera flotante se abrió para dejar paso a una escuadra de cruceros británicos. La carga que colocaron bajo el Queen Elizabeth lanzó al almirante Cunningham por los aires. También el Valiant resultó gravemente dañado, con un gran boquete en el costado de babor. El tercer objetivo de los Mayales, el buque cisterna Sagona, se abrió también como una lata de sardinas. Las 3 tripulaciones de los Mayales fueron hechas prisioneras. Solo 2 semanas antes del ataque a Alejandría, el acorazado británico Barham había sido hundido por un submarino alemán en la costa de África del Norte. Por el momento, no había barcos británicos importantes en el Mediterráneo. Fue el logro de un solo submarino alemán y los pececillos del 10ª más.
Pero la flota italiana de superficie no supo aprovechar esta ventaja. Las operaciones Mayale nunca se situaron en el contexto más amplio de la estrategia italiana en el Mediterráneo, y al alto mando de la Armada italiana le faltó coraje para explotar la situación. El segundo objetivo en importancia de los Mayales en el Mediterráneo era Gibraltar. La fortaleza y la base naval ofrecían un magnífico puerto para los convoyes, por el que pasaron muchos barcos en ruta hacia Malta y Alejandría. Durante 3 años, los Mayales llevaron una campaña sin tregua contra los barcos de Gibraltar. Su arma secreta era un buque cisterna abandonado, el Olterra, amarrado en el puerto amigo español de Algeciras. El Olterra fue transformado para lanzar los Mayales a través de una escotilla submarina. En diciembre del 42, el Olterra estaba listo para el primer ataque de los Mayales. Sus objetivos eran el acorazado Nelson y los portaaviones Formidable y Furious. La operación fue un fracaso. Solo regresaron un Mayale y uno de los 6 hombres de la misión. A pesar de todo, los italianos decidieron conservar los servicios del Olterra como base futura para sus operaciones contra Gibraltar. Los británicos tenían una imagen bastante clara de décima más desde el otoño del 40, cuando un fracasado ataque a los barcos de Gibraltar puso un Mayale naufragado en sus manos. Sin embargo, seguían ignorando la carga oculta en las entrañas del Olterra. La amenaza a los barcos aliados estaba a menos de 1 milla de Gibraltar. Abajo estaban los Mayales, transportados pieza a pieza desde Italia en secreto y montados de nuevo en el Olterra. La amenaza era muy real. El 8 de mayo del 43, el Olterra lanzó y volvió a acoger 3 Mayales que hundieron 3 barcos mercantes en el puerto de Gibraltar. En Gibraltar, las operaciones de la décima más eran contrarrestadas por los buceadores del grupo de trabajo submarino del comandante Crabbe. Durante casi 3 años, los Mayales ejercieron una presión sobre los barcos de Gibraltar desproporcionada para el tamaño de décima más y los recursos que recibía de la Armada italiana. El uso del Olterra, un flagrante desafío a la neutralidad española, había permitido a la décima más llevar la guerra hasta el enemigo. El 3 de septiembre del 43, Italia se rindió a los aliados. La mayor parte de la flota italiana pasó a manos aliadas. La aviación alemana hundió el acorazado Roma antes de que pudiera encontrar refugio en el campo de internamiento de Malta. No fue una guerra gloriosa para la Armada italiana. Pero aquello no fue el fin de la historia de la décima más. Los Mayales volverían a entrar en acción antes de que terminara la guerra en Europa. Algunos de los hombres de la décima más habían permanecido leales a Mussolini, pero privados de la mayor parte de su equipamiento, se vieron limitados a unos cuantos ataques rápidos contra los barcos aliados. Los que se pasaron a los aliados combatieron junto a los submarinistas británicos. Los británicos reconocieron que los antiguos miembros de la décima más, rebautizada ahora como María Salto, poseían grandes conocimientos y experiencia en la lucha bajo el agua. Se lanzó una serie de operaciones contra unidades de la flota italiana que habían caído en manos alemanas en los puertos del norte de Italia. Mientras la décima más estuvo activa, ningún barco podía considerarse a salvo en el puerto. Sus oficiales y sus hombres eran maestros en una sigilosa guerra bajo el agua que requería mucho ingenio y mucho valor. En la cima de su éxito, con la inutilización del Queen Elizabeth y del Valiant, habían inclinado la balanza naval a favor del Eje.
Pero su tragedia, y la gran fortuna para los aliados, era la incapacidad de la flota italiana de superficie para explotar la ventaja que tan valerosamente le daban los hombres de los mayales. Otro aspecto de la guerra submarina italiana que no llegó a realizarse fue un plan de 1943 para atacar a los barcos del puerto de Nueva York empleando un submarino de bolsillo de la clase C, pero se abandonó la idea cuando el submarino transportador, el Leonardo da Vinci, fue atacado con cargas de profundidad y se hundió. En los años que siguieron a la Primera Guerra Mundial, la Armada japonesa se mostró tan entusiasta de los submarinos de bolsillo como los italianos. En 1922, tras la Conferencia de Desarme de Washington, los japoneses habían aceptado mantener una armada más pequeña que la de Gran Bretaña o Estados Unidos, pero tomaron medidas para equilibrar la balanza, entre ellas el desarrollo de una fuerza aeronaval con base en una poderosa flota de portaaviones. Los submarinos también formaban parte de los planes japoneses de expansión naval. Japón pensaba utilizarlos en acciones de la flota en batallas en superficie más que contra barcos mercantes. Además de los submarinos oceánicos, los japoneses decidieron desarrollar pequeños submarinos de bolsillo. En los años 30, los japoneses siguieron adelante con un programa secreto para desarrollar un submarino de bolsillo, el Kogyo Teki, de propulsión eléctrica y con 2 tripulantes. Adoptado por la Armada en 1940, el Kogyo Teki montaba 2 tubos a proa que lanzaban torpedos propulsados por oxígeno. El desarrollo de los submarinos de bolsillo se hizo más urgente a medida que empeoraban las relaciones de Japón con el resto del mundo. Desde el verano del 37, los japoneses hacían una guerra a gran escala contra China, en la que tomaron toda la costa y grandes franjas de la China interior. La otra gran potencia del Pacífico, Estados Unidos, se había mantenido al margen. No fue hasta el otoño del 40 cuando el presidente Roosevelt dio un paso para detener el avance japonés que había engullido ya la Indochina francesa. En julio del 41 impuso un duro embargo comercial. Japón tenía que renunciar a sus conquistas o ir a la guerra para conseguir las materias primas que los americanos le negaban. Los japoneses eligieron la guerra. Parte esencial de los planes de guerra japoneses consistía en eliminar con sus portaaviones a la flota americana del Pacífico con base en Pearl Harbor, en Hawái. Si sus destructores y portaaviones podían ser destruidos en un ataque preventivo, Japón tendría las manos libres para conquistar vastos territorios en el lejano Oriente y el Pacífico. La Armada japonesa había pensado en un principio emplear sus submarinos de bolsillo para un encuentro decisivo al estilo de la batalla de Jutlandia. Pero el comandante de la flota combinada, el almirante Yamamoto, había conseguido la aprobación para el ataque a Pearl Harbor. ¿Qué papel podían tener los submarinos de bolsillo si los buques de guerra de la flota del Pacífico iban a ser hundidos en sus amarres? La respuesta, aprobada por Yamamoto, era incorporar los submarinos al plan de ataque, transportados hasta sus objetivos por submarinos más grandes de la clase C-1. Los C-1 y una fuerza submarina de apoyo zarparon rumbo a Pearl Harbor el 28 de noviembre de 1941, 2 días después de la partida de los portaaviones de Yamamoto. Oculta tras un gran frente meteorológico, la fuerza de ataque japonesa se aproximaba a Pearl Harbor. A las 6 de la mañana del 7 de diciembre, cuando despegaba de los portaaviones el primer avión, uno de los minisubmarinos japoneses fue descubierto en la entrada de Pearl Harbor y hundido por una patrullera. No saltó ninguna alarma en la base naval americana. La sorpresa fue total 2 horas después, cuando los primeros aviones japoneses emergieron de entre las nubes. Simultáneamente, 2 submarinos de bolsillo japoneses traspasaron las defensas del puerto para unirse al ataque contra los buques anclados en fila. Más tarde los japoneses afirmaron que uno de ellos había hundido al acorazado Arizona. No hubo supervivientes. Otro submarino hizo frente a un destructor antes de ser barrido. El único de los 3 tripulantes que sobrevivió se convirtió en el primer japonés prisionero de guerra. Un cuarto submarino fue rescatado y pasó a formar parte de un rompeolas. El destino del quinto Kogyo Teki sigue sin conocerse. La ofensiva de los submarinos de bolsillo se renovó en mayo del 42, cuando el acorazado británico Ramillies fue torpedeado y dañado gravemente en Madagascar, en el Océano Índico.
Simultáneamente, 3 Kojiotekis atravesaron las fuertes defensas del puerto de Sídney. Uno de ellos no consiguió hundir al crucero americano Chicago. No le acertó con sus 2 torpedos, uno de los cuales voló un ferry utilizado como dormitorio flotante del personal naval. 2 de los submarinos fueron hundidos en el puerto y posteriormente recuperados. Uno de ellos, el I-22, estaba prácticamente intacto a pesar de haber sido atacado con cargas de profundidad. Fue sometido a un minucioso examen. Aunque el segundo submarino, el I-27, no era más que un montón de restos, sus torpedos estaban intactos y hubo que desactivarlos. Los 4 miembros de la tripulación fueron incinerados y sus cenizas volvieron a Japón. Los submarinos de bolsillo dieron la vuelta a Australia en una gira para vender bonos de guerra. A diferencia de los italianos, los británicos habían ido despacio en el tema de los torpedos humanos y los submarinos enanos, pero como respuesta a los éxitos de Décima Más, comenzaron a interesarse por esta forma encubierta de guerra. La Royal Navy inició una serie de experimentos utilizando un buque cisterna hundido y unos voluntarios que llevaban equipos de escape de submarinos. La Armada desarrolló su propia versión del Mayale, el torpedo humano Chariot, con 2 tripulantes. El burdo traje de goma de una pieza que llevaba la tripulación de los Chariot recibió el mote de la muerte pegajosa. Los Chariot fueron desarrollados en Loch Cairnbone, en Escocia. Servir en una unidad especial tenía mucho gancho, pero operar un Chariot era una forma de tortura. Un miembro de la tripulación recuerda las molestias. Con la nariz pinzada durante horas, hecho polvo por la inmersión del día anterior, con las encías hinchadas y cortadas por la presión constante de la boquilla, y con las manos heladas hasta la insensibilidad, destrozado después de un día de buceo, cuando las manos se descongelaban, se tenía la sensación de que se había desencadenado el infierno en la circulación de la sangre. El objetivo elegido para los Chariots fue el acorazado alemán Tirpitz. Desde enero del 42, el Tirpitz estaba fondeado en Noruega. Aunque la Reina del Norte, como se lo apodaba, pasaba la mayor parte del tiempo merodeando al norte del Círculo Polar Ártico, en Kafjord o en Altafjord, representaba una amenaza constante para los convoyes del Ártico que llevaban municiones y materias primas a Rusia. Había que eliminar aquella amenaza para los convoyes. Una embarcación resultaría demasiado obvia, de modo que se trazó un plan para utilizar un pesquero noruego, el Arthur, para transportar 2 Chariots lo más cerca posible del Tirpitz. Después del ataque, las tripulaciones debían dirigirse a la neutral Suecia. En la aproximación final al fondeadero del Tirpitz, los Chariots se separaron del casco del pesquero. A solo 10 millas de su objetivo, ambos Chariots resultaron muy dañados por una mar gruesa y se abortó el ataque contra el acorazado. Las operaciones con Chariots fueron trasladadas al Mediterráneo, donde unos cuantos equipos tenían su base en la isla de Malta. Su objetivo, de nombre en código Principal, eran los barcos del eje concentrados en los puertos de Palermo, Cagliari y Maddalena. También participaron Chariots en el reconocimiento que precedió a la invasión de Sicilia en julio del 43. En junio del 44, unidades submarinas italianas y británicas juntaron sus fuerzas cuando se emplearon los Chariots contra 2 cruceros italianos, el Bolzano y el Gorizia, que los alemanes pensaban hundir como barcos de bloqueo en la base naval de La Spezia. Uno de los Chariots consiguió fijar cargas al Bolzano que le dieron la vuelta al explotar. Fue una operación arriesgada, especialmente para los tripulantes del Chariot y los buceadores Gamma, que podían haber sido fusilados al caer en manos alemanas. El final de aquellas operaciones fue un ataque al portaaviones italiano en construcción Aquila en el puerto de Génova en abril del 45. El ataque causó graves daños a su sistema de defensa antitorpedos.
Una de las más excéntricas armas de la guerra bajo el agua fue el submarino británico Wellman, de un solo tripulante. Su origen se apoya en una idea desarrollada por una filial del Special Operation Executive, o SOE. El Wellman no llevaba periscopio. No es extraño que fuera utilizado operativamente una sola vez en el fracasado ataque a Bergen, en Noruega. Igualmente ingeniosa era la Mobile Flotation Unit, diseñada para servir de base sumergible a las operaciones de comandos. La unidad estaba diseñada para ser remolcada hasta unas cuantas millas de su objetivo, haciendo el recorrido restante con su propia energía. Una vez en posición frente a la costa enemiga, se inundaba y se sumergía. Unos temporizadores a bordo aseguraban que la unidad volviera a la superficie para recibir a su tripulación cuando volviera. Una vez en tierra, los comandos marchaban a sus asuntos. Luego regresaban a la unidad de flotación que había vuelto a la superficie. Y se iban a todo trapo para reunirse con su barco nodriza. Otra arma improbable para los comandos era la canoa sumergible. Diseñada para eliminar redes y obstáculos enemigos, la canoa podía dirigirse hacia su objetivo con un riesgo mínimo de ser avistada. Luego se sumergía para el último tramo de su misión. El operador podía fijar 2 minas Lapa de 2,5 libras al casco del objetivo antes de alejarse para reunirse con su transporte. Misión cumplida. Por ingeniosa que fuera, la canoa sumergible no representaba ningún peligro para el Tirpitz, que seguía amenazando a los convoyes árticos. Pero en enero del 43, la Royal Navy recibió una nueva arma, el X-Craft, de 4 tripulantes, diseñado para enfrentarse al acorazado alemán. El X-Craft medía 15 metros de proa a popa. Su objetivo principal era el ataque a barcos enemigos en puertos protegidos, fijando a su casco cargas de 2 toneladas de potente explosivo con espoleta de retardo. Los 6 primeros X-Crafts se pusieron a punto mientras el almirantazgo esperaba que volvieran las largas noches septentrionales que los ocultaran a las defensas costeras alemanas. En la primera fase de su misión, los X-Crafts serían remolcados por submarinos convencionales que viajarían en superficie, mientras que los submarinos de bolsillo permanecían sumergidos a 15 metros de profundidad. El 11 de septiembre de 1943, los 6 barcos nodriza y los X-Crafts zarparon de Loch Kairmon. Al norte de las islas Shetland, se abrieron en abanico con sus barcos nodriza a 2 días de la costa noruega. Pero con el fuerte mar, el cable de arrastre del X-9 se rompió y no volvió a verse. El X-8 acabaría hundiéndose, lo mismo que el X-10. Solo quedaban el X-5, 6 y 7 para atacar al Tirpitz. El día 20, las tripulaciones operativas se introdujeron en los X-Crafts y se abrieron camino a través de los campos de minas de la costa. Se tardaron 2 días más de navegación y ocultamiento en el fondo antes de que los diminutos X-Crafts alcanzaran su gigantesco objetivo. Justo antes del ataque, las embarcaciones recibieron una previsión meteorológica. El cielo estaría cubierto y soplaría un fuerte viento que borraría la estela de sus periscopios. En las primeras horas de la mañana del día 22, tras haberse ocultado en el fondo del fiordo durante las horas de luz del 21, los X-Crafts se sumergieron y pusieron rumbo al Tirpitz.
El acorazado estaba protegido por redes antisubmarino que hoy yacen medio oxidadas en grandes montones en las orillas del fiordo. El comandante del X-6, el teniente Donald Cameron, se deslizó por un hueco en las redes abierto para dejar paso a un barco portuario. El X-6 chocó contra una roca cerca de la orilla, emergió y volvió a hundirse para colocarse al costado del Tirpitz mientras recibía fuego del enemigo. Cameron se sumergió, fijó sus cargas y luego emergió para ser hecho prisionero junto con su tripulación. El Tirpitz ya tenía adheridas las cargas. Mientras tanto, el X-7, mandado por el teniente Godfrey Place, había llegado también al Tirpitz tras haber pasado una hora atrapado en las redes antisubmarino. Place emergió junto al Tirpitz y volvió a sumergirse para colocar sus cargas. Al escapar, el X-7 volvió a quedar atrapado en las redes, pero pudo liberarse antes de que estallaran las cargas. El X-7 fue alcanzado por los disparos de las armas antiaéreas y se hundió, llevándose con él a 2 miembros de la tripulación. El Tirpitz quedó fuera de combate durante 6 meses. Sigue sin saberse qué le ocurrió al tercer X-Craft. El fumador de pipa, teniente Donald Cameron del X-6, y Godfrey Place, uno de los 2 supervivientes del X-7, se ganaron la Cruz Victoria por su participación en la acción. A cambio de 9 hombres muertos y 6 capturados, el Tirpitz había sido humillado y la moral de su tripulación y la de toda la armada alemana había sufrido un duro golpe. Los X-Crafts también actuaron en el Extremo Oriente, donde el marinero de primera, McGennis, y el teniente Ian Fraser se ganaron la Cruz Victoria por su participación en el hundimiento del crucero japonés Takao en el puerto de Singapur en julio del 45. De hecho, los japoneses habían retirado del servicio al Takao antes del ataque. Se asentó en el fondo de aguas someras y al final de la guerra fue inspeccionado por el teniente Fraser. En el teatro europeo, los X-Crafts participaron en arriesgadas operaciones para la preparación del día D. Su misión consistía en desembarcar hombres de operaciones combinadas en playas seleccionadas de Normandía bajo las barbas del enemigo para tomar muestras de arena para su análisis. De estos y de otros muchos factores dependía la elección de las playas para la invasión de Normandía. Los hombres que actuaban en estas misiones llevaban píldoras suicidas con la orden de tomárselas si caían en manos enemigas. Afortunadamente para aquellos valientes, ninguno tuvo que hacerlo. A medida que se aproximaba el día D, se encomendó una nueva misión a los X-Crafts. El 4 de junio, 2 de ellos tomaron posiciones frente a la costa de Normandía. Su misión consistía en servir como faros móviles para la enorme flota aliada de invasión cuando se acercara a las playas Juno y Sor. Cuando la invasión se pospuso durante 24 horas, sus tripulaciones tuvieron que pasar un día muy incómodo, sumergidos, antes de poder llevar a cabo con éxito su misión. En 1943, ante los crecientes temores a una invasión que se produciría un año después, la Armada alemana inició su propio programa para la construcción de submarinos de bolsillo. Fue el K-Verband, o pequeña unidad de combate, creado cerca de Lübeck bajo el mando del almirante Helmut Heye. El K-Verband desarrolló torpedos humanos y submarinos de bolsillo. El Neger era una caja de torpedo en la que una cabina con controles recubierta por una cúpula de plexiglas sustituía a la ojiva explosiva. Debajo iba fijado un torpedo de verdad. El ingenio era propulsado por un motor eléctrico y alcanzaba una velocidad de ataque de 30 nudos. Una versión posterior, el Marder, incorporaba un tanque de inmersión que le permitía sumergirse a una profundidad de 20 metros durante periodos muy cortos. El operador respiraba mediante un equipo autónomo. Con todo eso, el viaje del operador resultaba bastante agitado. «23 Negers fueron utilizados contra el desembarco aliado en Anzio, en Italia, pero ningún barco resultó hundido. Sucesor del Neger fue otro torpedo humano, el Molch, o Salamandra.
una embarcación con forma de babosa que llevaba torpedos en ambos costados. El Molch resultaba extraordinariamente difícil de manejar. Se mostraba reacio a sumergirse, lo que quiere decir que la mayor parte de sus operaciones se llevaban a cabo con el Molch inundado. En febrero de 1945 se habían completado casi 400 salamandras, pero no hay constancia de que entraran en acción. El diseño del submarino monotripulado Beaver le debía algo a un Wellman que había sido capturado por los alemanes en la incursión de Bergen a finales del 43. El Beaver llevaba un motor de petróleo, lo que quiere decir que el operador solo podía navegar 45 minutos con la escotilla cerrada antes de correr el riesgo de morir asfixiado por el escape de monóxido de carbono. Muchos murieron de esa forma. La mejor de las armas alemanas fue el submarino Seehund, de 2 tripulantes. Se inspiraba en el X-Kraft, pero el Seehund llegó muy tarde a la guerra naval. Entró en servicio a comienzos de 1945. El Seehund operó en la costa de Holanda e incluso llegó a penetrar en el estuario del Támesis. Al final de la guerra, los Seehund habían hundido 9 barcos enemigos con un total de 18.500 toneladas. 35 de los 285 que entraron en servicio fueron destruidos en sus misiones. Los Seehund se usaron también para llevar suministros a la guarnición alemana de Dunkerque hasta el final de la guerra. Durante el ataque, el Seehund se mantenía a cota periscópica y era dirigido hacia el objetivo por el comandante. Si esta arma y sus bien entrenadas tripulaciones hubieran estado disponibles para la Armada alemana en junio del 44, podrían haber causado graves daños a la flota invasora aliada. Los submarinos K. Verband y los torpedos humanos lanzados contra los barcos aliados sufrieron terribles pérdidas. Un centenar de Marders, la mayoría de ellos manejados por adolescentes de los batallones de castigo, se perdieron. Afirmaban haber hundido un destructor, varios minadores y un pequeño número de lanchas de desembarco. Pero estas operaciones desesperadas fueron poco más que misiones suicidas. En el Pacífico, a medida que el gigante anfibio aliado se abría camino, los Kogyo-Tekis pasaron a desempeñar un papel defensivo. No había escasez de objetivos para los hombres de la tercera flotilla especial de ataque japonesa, que comenzó a operar en noviembre de 1942 en las Islas Salomón. A medida que la marea de la guerra se volvía inexorablemente contra Japón, los submarinos enanos encontraron su puesto en la defensa de los puertos, pero sus inexpertas tripulaciones tuvieron poco éxito. En otoño de 1944 se presentó al alto mando naval japonés el modelo de una nueva clase de operaciones contra las poderosas fuerzas operativas americanas. Eran las unidades de fuerzas aéreas suicidas japonesas, los kamikazes. Eran pilotos superficialmente entrenados y por tanto prescindibles que lanzaban sus aparatos directamente contra los buques de guerra americanos. La Armada japonesa diseñó su propia embarcación suicida, el Kaiten, o agitador celestial, basado en el poderoso torpedo tipo 93, lanza larga. A una velocidad máxima de 30 nudos, el Kaiten tenía que ser guiado hacia el objetivo por su operador, que solía ser un piloto aeronaval experimentado. Una vez que se cerraba la escotilla, no podía salir. Para transportar los Kaiten se adaptaron un crucero ligero y 16 submarinos. A la petición de voluntarios respondieron más de 1000 soldados y oficiales. Pero no todos ellos conocían el destino que les esperaba. Los voluntarios padecían un agotador programa de entrenamiento en una isla cercana a la ciudad de Hiroshima. Solo los más capaces fueron seleccionados para una misión.
La primera tanda de pilotos suicidas fue seleccionada en noviembre del 44, cuando se disputaba la Batalla de Filipinas. Los americanos habían desembarcado en la isla de Leyte el 20 de octubre de 1944, desencadenando una serie de feroces batallas en la tierra y en el mar. Los Kaiten estaban listos para entrar en acción. Las primeras operaciones de los Kaiten iban dirigidas contra los buques enemigos fondeados en el atolón de Ulithi y las Islas Palau. Los 3 submarinos que los transportaban llevaban también una carga completa de torpedos para realizar ataques más convencionales contra barcos americanos una vez que se desprendieran de los Kaitens. Fue un éxito. En Ulithi, uno de los Kaitens hundió un petrolero, el Mississinawa. Pero los informes de la prensa japonesa sobre las primeras incursiones de los Kaitens fueron muy exagerados. Dijeron que habían hundido acorazados y portaaviones, cuando la realidad era que las unidades Kaiten y los submarinos que los transportaban habían sufrido enormes pérdidas. Cuando la Infantería de Marina de Estados Unidos desembarcó en las playas de Iwo Jima, el 19 de febrero del 45, el alto mando naval japonés había llegado a la conclusión de que los ataques de los Kaitens a fondeaderos bien defendidos no eran más que una invitación a la destrucción de los submarinos nodriza. A regañadientes, decidieron lanzar ataques contra barcos en mar abierto, la cadena de suministro que mantenía a las tropas americanas en Iwo Jima. La operación, cuyo nombre en clave era Chihaya, incluía 3 submarinos que transportaban un total de 16 Kaitens. Pero fue un fracaso total. 2 de los submarinos fueron hundidos y el tercero regresó a la base sin haber conseguido lanzar sus Kaitens. La isla japonesa de Okinawa era el siguiente objetivo importante de los americanos. Contra toda evidencia, la armada japonesa estaba convencida de que sus Kaitens estaban causando graves pérdidas en la enorme flota americana. Pero aunque cada Kaiten se hubiera llevado un barco consigo, como los japoneses intentaban hacer creer por todos los medios, habría tenido poco o nulo impacto sobre la maquinaria bélica que inexorablemente se cerraba sobre Japón. En alta mar, más allá del horizonte de Okinawa, las patrullas aéreas americanas y los grupos de superficie eliminaban a los submarinos nodriza con una inflexible eficacia. Ni uno solo de los submarinos que transportaban a los Kaitens contra los barcos americanos pudo siquiera acercarse a su objetivo. Pero las unidades Kaiten seguían luchando. Antes de cada misión recibían la cinta ritual, bebían una taza de sake purificador y se les entregaba una espada ceremonial. La última gran operación de los Kaitens comenzó el 14 de julio de 1945. 6 submarinos y 33 Kaitens recibieron la orden de atacar a los convoyes que se dirigían a Okinawa. Una semana después, el destructor americano Underhill se hundió tras una gran explosión producida por el choque contra uno de los Kaitens lanzados por el submarino I-53. 10 oficiales y 102 marineros murieron en la explosión. La última víctima de los Kaitens, un transporte de desembarco, fue hundido el 15 de agosto de 1945, el mismo día de la rendición de Japón. Las operaciones de los Kaitens le habían costado a la armada japonesa 8 submarinos y 900 oficiales y marineros a cambio de un resultado inapreciable. Como sus camaradas muertos, los pilotos Kaiten supervivientes eran hombres valientes y entregados, pero eran hombres que luchaban por una causa condenada. Los torpedos de la armada japonesa habían hecho mucho más daño antes de que se les añadiera un sistema de guía humano. Desde los días del submarino de Holland, el peligro ha acechado bajo las olas. Ni siquiera los más grandes buques de guerra han estado a salvo de estas embarcaciones si son manejadas con habilidad y osadía. El Mayale italiano y sus copias británicas, los Chariots,
demostraron que en las manos adecuadas podían asestar un golpe mortal a las mayores unidades enemigas. Pero para ello hacía falta un valor y un aguante inmensos. Los submarinos enanos alemanes y japoneses requerían un valor diferente: luchar por una causa perdida contra toda probabilidad con armas que eran poco más que trampas mortales. Pero cuando la tecnología y el entrenamiento marchan codo con codo, los submarinos de bolsillo y los torpedos humanos han demostrado ser armas mortales.